Buenas tardes o buenos días a todos y a todas. Hoy día con mi compañero Sebastián Martínez Parada vamos a hablar sobre los sistemas de asentamiento y movilidad en el norte chico, una síntesis de las aproximaciones arqueológicas del periodo arcaico en la cuarta región, debido a la al poco trabajo arqueológico e investigativo que se ha hecho en la tercera región. Bueno, comencemos. El arcaico temprano, que abarca del 9500 al 7000 años AC, podemos mencionar como a grandes rasgos que la secuencia arcaica, sin relaciones claras con las agrupaciones paleoindias precedentes, se inicia con el complejo Huentelauquén, una adaptación costera del Holoceno temprano caracterizada por grupos cazadores, recolectores y pescadores datadas entre los 10.000 y 9.000 años AP, cuya distribución geográfica abarca desde el extremo sur del norte semiárido al extremo norte hiperárido, con algunos componentes similares en la industria de la fortuna, o sea, industria de la fortuna en la vertiente oriental de los Andes. En relación a esto se ha planteado al menos dos propuestas sobre el patrón de asentamiento y subsistencia de estos grupos cazadores recolectores del Holoceno temprano. En primer lugar, a una escala macroespacial se formuló una propuesta que contemplaba dos momentos diacrónicos y espaciales independientes. Esta es la postura que ha propuesto Llagostera y colaboradores en el 2000, donde primero se definió una fase inicial del 10.500 al 9.400 AP, restringida exclusivamente a la segunda y tercera regiones del país, y caracterizada fundamentalmente por una fuerte orientación marítima y la ausencia de hitos geométricos. Como indicador ergológico característico, entonces, posteriormente aparece una segunda fase, que sería la de en torno a los 8.000, o sea, los 9.500 y a 8.000 AP, que incluiría las regiones antes mencionadas más la cuarta región, y se caracterizaría por la presencia de hitos geométricos, una mayor distribución de sitios y la interacción con espacios interiores. Entonces podemos ver una zona 1, donde está el territorio árido y el fuerte énfasis de explotación de recursos marinos, y una zona 2, que correspondería al semiárido. Motivo central de procuramiento sería el guanaco, en correlato a una marcada movilidad entre la costa y el interior, ¿ya? Entonces, y por otro lado, en una escala meso-regional, según Jackson y Mendes de 2005, se pueden distinguir dos modalidades principales en cuanto al patrón de asentamiento, posiblemente diacrónicas, para esta zona durante el complejo Huentelauquén, que sería esta provincia del Choapa, esta zona. Primero se describe un patrón nucleado disperso a lo largo de la costa, con énfasis en la explotación de recursos litorales, en lo que debió ser un patrón de movilidad residencial con locaciones logísticas a lo largo de la costa. Este patrón costero está atestiguado en claros campamentos residenciales y logísticos, o locaciones de actividad limitada, varios de ellos con entierros, así como la presencia de campamentos de agregación comunitaria de carácter ceremonial, todos ellos frecuentes y reiteradamente ocupados. Entonces acá en la imagen se puede ver cómo en la costa hay una concentración, los que posiblemente serían eh, campamentos de tarea, y un poco más alejados estarían los campamentos de residenciales. La totalidad de estos campamentos se encuentra emplazado a lo largo de la línea litoral sobre el borde de acantilados costeros correspondiente a una terraza marina con alturas del orden de los 20 a 40 metros sobre el nivel del mar. Este tipo de emplazamiento permitió una gran visibilidad y un acceso expeditivo a la gran mayoría de los recursos litorales. Áreas con mayor abundancia de determinadas especies, como las manchas, motivaron la implementación de campamentos de tareas. En una segunda modalidad que se propone un patrón enfocado en quebradas, cuyo énfasis se centró en actividades de caza y en menor medida recolección, cuestión que da cuenta de las ocasionales incursiones a los valles interiores cercanos al litoral. Además, es probable que ocasionales movimientos hacia los valles interiores y cordilleras se produjeran para la búsqueda de algunos recursos complementarios, especialmente la obtención de materias primas como el cuarzo.
estos asentamientos parecen manifestarse en tiempos más tardíos durante el Arcaico temprano, y cuando se estaba acercando este estrés ambiental durante el Holoceno medio. Las modalidades de asentamiento descritas indicarían un primer momento de cazadores-recolectores orientado al litoral y reflejando una fuerte adaptación costera, y posteriormente, y coincidiendo con cambios paleoclimáticos hacia condiciones de mayor aridez regional, los asentamientos se dispersarían, incluyendo en las áreas de interacción valles y ambientes cordilleranos y orientándose a una subsistencia de carácter más terrestre generalizado, como vimos. Entonces, una cuestión a considerar es que al interior de la costa y en curso medio del valle del Limarí, el alero de San Pedro Viejo de Pichasca atestigua una larga secuencia ocupacional que se inicia hacia los 8.000 años hace, es decir, momentos tardíos del Arcaico temprano. Este relevante alero fue sin duda un campamento base residencial con reiteradas ocupaciones, el que dio articuló el movimiento entre valle interandino y costa en busca de recursos de subsistencia complementarios desde temprano. Cito que más adelante veremos la importancia que tuvo en las poblaciones la movilidad y asentamiento de estos. Un segundo periodo, o sea, del arcaico, sería el arcaico medio, que abarca desde los 7.000 a 3.000 años hace, y acá podemos hablar sobre la base de la evidencia arqueológica y otros contextos análogos. Se definió que el complejo cultural papudo, este gran complejo, correspondía a grupos con una economía de recolección marina y terrestre complementada con actividades de caza y pesca minoritaria, extendiéndose por el norte desde Guanaquero hasta el río Maipo por el sur. No obstante, que esta definición de complejo a través del tiempo ha cambiado. Podemos ver que las intensas prospecciones arqueológicas que se han llevado a cabo durante los últimos años, especialmente en la Costa de los Vilos, muestra la presencia de al menos 63 sitios atribuibles a este complejo cultural, de los cuales 20 fueron intervenidos estratigráficamente. Esto ha permitido plantear una redefinición del complejo papudo como un sistema más amplio de cazadores-recolectores de amplio espectro, que incluiría la interacción de la llamada tradición San Pedro Viejo de Pichasca en los valles intermedios del semiárido, la cultura de los morrillos en la vertiente oriental de los Andes y propiamente tal lo que se ha llamado complejo papudo en la costa. A partir de esto podemos comenzar con este periodo. Uno de los principales cambios ambientales que afectaron a los seres humanos durante el Holoceno fue la transición hacia condiciones climáticas de aridez en algunas áreas del globo, entre los 9.000 y 4.500 años calibrado AP. La situación supuso desafíos para las comunidades humanas que involucraron modificaciones en el uso del espacio, la subsistencia, tecnología y organización social. Los cazadores, recolectores y pescadores del área andina enfrentaron este escenario adverso produciendo múltiples respuestas, entre las cuales está la reorganización del asentamiento y movilidad de estos grupos. En esta área existen numerosas ocupaciones detectadas en sitios costeros con fechas del Holoceno medio, así como ocupaciones redundantes en sitios clave al oriente de la cordillera de los Andes para el mismo bloque temporal. Es precisamente en los valles interiores precordilleranos occidentales, área intermedia entre ambos sectores, donde podemos detectar un significativo vacío en la información arqueológica. Si bien consideraciones tipológicas permiten asignar hipotéticamente algunos sitios para este bloque temporal, el único sitio con edades radiocarbono 14 para el Holoceno medio en el norte semiárido es Alero San Pedro Viejo de Pichasca. Sin embargo, de este sitio estudiado durante la década de 1970 se desconocen los procesos de formación a cabalidad, no hay estudios completos de sus conjuntos materiales y no se cuenta con un completo control cronológico. En este sentido, la evidencia en costa y cordillera del norte semiárido ha promovido que sean estos polos de donde se han interpretado el uso del espacio y movilidad. Por una parte, se ha propuesto un esquema que considera dos fases, que es la interpretación formulada por Jackson en 2002 en su tesis de magíster, donde poblaciones de la vertiente oriental hicieron un uso estival redundante de la costa sobre la base de la información recabada en los vilos. Un primer acercamiento exploratorio con eventuales visitas antes de los 6.800 años calibrado AP y una posterior transhumancia reiterada. Este patrón implicó un sistema de movilidad a gran escala, el cual al menos en los vilos se manifestó en una organización logística muy pautada, sostenida por algunos investigadores como óptima para el asentamiento costero.
podemos observar dos tipos de yacimientos claramente diferenciados que caracterizan a los campamentos. Los más ubicuos y frecuentes a lo largo del eje costero corresponden a conchales cuyos gran tamaño permiten sugerir una selectividad económica, en especial si la comparamos a otros periodos. El segundo tipo de yacimiento es aquel denominado campamento base habitacional, centros residenciales, a partir de donde se articularían las áreas específicas hacia el borde costero. Otra propuesta sugiere que la coincidencia entre periodos de disponibilidad hídrica en cordillera y aridez en altitudes menores habría motivado la explotación cordillerana desde la vertiente occidental. Consideraciones actuales, por otro lado, de la distribución de las edades carbono 14 regionales han indicado que una alternancia en la señal cronológica entre los pisos altitudinales durante el Holoceno medio estaría en compás con las variaciones climáticas. También un trabajo importante dentro de otra propuesta que se puede evidenciar en esta zona es el realizado por Méndez y colaboradores en la zona del Combarbalá, donde los eventos de ocupación de la cueva Techo Negro, y en especial aquellos identificados para el Holoceno medio, coinciden plenamente con los pulsos de mayor aridez en el norte semiárido y áreas vecinas. ¿Ya? A una escala macro-regional se ha postulado que en los ambientes cordilleranos efectivamente dicho pulso seco no significó una merma en la señal arqueológica. Esto se puede evidenciar en Méndez y colaboradores 2015, como sí en otras áreas. De hecho, sitios plenamente cordilleranos como, sitios arqueológicos en San Juan, en Argentina, exponen una notable redundancia ocupacional durante este lapso. Si bien el conjunto de datos de Techo Negro representa también una escala de sitio, y no es posible descartar que solo se trate de una coincidencia entre los fechados y los pulsos ambientales adversos, es importante señalar que la evidencia indica que los ambientes de valles cordilleranos al interior están siendo ocupados de forma organizada durante los momentos de mayor estrés ambiental por los grupos humanos, ¿ya? La actividad inferida en Techo Negro en Combarbalá en los trabajos realizados en Méndez y colaboradores en 2016 debieron complementar funciones como actividades de caza en los acantilados cordilleranos del área o en el fondo de Valle Hermoso, implicando la existencia de otros asentamientos conectados como por ejemplo locaciones de procesamiento de presas. Estos lugares complementarios, así como áreas de aprovisionamiento de materias primas y campamentos residenciales, no han sido identificados para el Holoceno medio en la zona precordillerana del norte semiárido. Entonces, este panorama levanta la pregunta respecto de las alternativas para entender cómo fueron las ocupaciones de estas áreas precordilleranas interiores. La misma naturaleza de una localidad como Techo Negro, con un uso normado y al parecer repetido a través de las ocupaciones, implica otros asentamientos funcionalmente integrados donde se cumplieron actividades complementarias. Lo pautado en completo del contexto descrito en este trabajo invita a la arqueología nacional a continuar la búsqueda de localidades diferentes que apoyen a la comprensión cabal de la organización de uso del espacio durante el Holoceno medio. Tardío ambientalmente y un mejoramiento de las condiciones ambientales, dada por una mayor humedad y aumento vegetacional. Esto genera cambios en cuanto a movilidad y tipos de asentamientos, a lo que de manera general se puede destacar. Existe una transformación de un sistema de interacción de larga distancia para una población de baja densidad, generado en el periodo anterior, a uno de población más grande a corta distancia que se incluye ocupaciones más intensas y recurrentes, especialmente en la costa donde hay núcleos poblacionales. Hay reocupación de sitios, creación de nuevos y reclamaciones de estos espacios como propios mediante la monumentalización del espacio, como son las piedras tacitas, el arte rupestre, los cementerios y los conchales. Se evidencian diferencias marcadas entre las poblaciones de la costa y las del interior, regionalización que se puede entender enmarcada en el paisaje. En base a esto, Troncoso y colaboradores en 2016 exponen que son las redes sociales cerradas, ya que el arte rupestre, el aumento poblacional y los reclamos territoriales llevaron a la necesidad de construir sistemas de interacción social a distancias cortas. Y por último, existe una significativa explotación del medio, generando una economía en base a recursos locales, pero con una explotación mayor que en tiempos anteriores. Además, se evidencia mayor cantidad de instrumentos de molienda, aunque no hay presencia de granos. En el interior, se puede dividir la zona en dos, en Choapa y en el Quilimarí.
el Quilimarí existe una mayor ocupación de territorios, recupando sitios y ocupando espacios nuevos ubicados en aleros. El aumento de la población genera segregación de territorios, lo que se produce por medio del arte rupestre, con diseños, patrones y colores distintos a los de la costa, y que a diferencia de en este periodo no hay piedras tacitas ni grandes cementerios como marcas territoriales. Por otro lado, la segregación de territorios disminuyó la movilidad, la cual fue normada por medio de la movilidad logística, y la redundancia de ocupaciones con explotación fue muy intensa, sobre todo hacia los recursos cercanos, centrado en la caza del guanaco y con menor énfasis en la explotación de recursos vegetales. Se destacan sitios como San Pedro Viejo de Pichasca, Alero Roca Fértil, Alero Cachaco, los cuales han tenido ocupaciones anteriores y que muestran la diferenciación entre costa e interior, que según Falabella se debería registrar en otras áreas como el Valle de Comprobalá. No obstante, en Méndez y Jackson 2008 se expone que más allá de la frecuencia e intensidad de ocupación en la costa e interior, debido a las condiciones ambientales más húmedas, en Comprobalá se observaría una continuidad de la lógica estacional y de alta movilidad de ocupación en la zona. Por otro lado, en Choapa, si bien hay evidencias existiendo más sitios que en el Arcaico Medio, esta es escasa, presentando sitios aislados, con poca claridad en los contextos, sumado a la menor presencia de aleros como condicionantes de sitios. Podemos destacar la tesis de Villalón, centrada en los sitios Mauro 91, 085 y 033, del Valle del Mauro, que exponen la explotación de guanacos, poco componente arqueobotánico, reocupación de sitios considerando estos espacios como logísticos concurrentes con algunos indicios de residencialidad según las condiciones ambientales. Se destaca que no hay conexión con la costa, sino más bien con la cordillera por medio de las materias primas. Puntas de proyectiles en Mauro 085 son similares a las de Intihuasi, lo que propondría una movilidad norte-sur en el interior, al igual que en la costa, y una movilidad hacia la cordillera. Por otro lado de la costa, como se señaló anteriormente, se desincentivan los sistemas a larga distancia y con ello los viajes trascendidos por el mejoramiento de las condiciones ambientales. Se planteó un uso continuo de la costa a lo largo del ciclo anual para tanto el Elqui y Limarí como el Choapa, con intensificación de espacios aprovechándose los recursos marinos y vegetales. En el Quilimarí, en esta zona, el aumento poblacional generó segregación de espacios, reduciendo la movilidad a través de marcas territoriales, como piedras tacitas y arte rupestre. Además existe una tradición funeraria que, si bien se asocia a conchales, se distingue en los vilos porque en esa zona no se presenta. Esta zona además presenta secuencias temporales que subdivide el Arcaico Tardío en tres fases de desarrollo en base a conchales con asociación en tierros, puesto por Chapacasi y Meyer en 1986. Siendo estas fases guanaqueros, datado aproximadamente del 3000 a.C., Putas de Atinos el 2000 a.C. y Quebrada Honda del 30 a.C. al 245 después de Cristo, las cuales permiten diferenciar esta zona de la costa de Choapa, por ejemplo, debido a un aumento poblacional y las restricciones territoriales se atestiguan por medio de la tradición funeraria. Por otro lado de los vilos, está caracterizado por el complejo cultural Los Vilos, caracterizado por más de 80 sitios, en su gran mayoría conchales, representados por grupos cazadores-recolectores con intensa ocupación en la costa, interpretándose la ocupación de este espacio como campamentos residenciales autosuficientes con una movilidad a lo largo de la costa de lógica latitudinal, señalando que hay una selección del área habitacional en función de la distribución de los recursos. No obstante, la ausencia de indicadores que atestiguen una mayor permanencia en la costa, como lo pueden ser diversidad de recursos marinos, cadenas operativas completas en materias primas locales y ausencia de cementerios, sugeriría que estos grupos ocuparon la costa intermitentemente. En cuanto a su economía, esta fue de amplio espectro, destacando moluscos, pero también peces, crustáceos, guanacos. Por otro lado, se destaca que disminuyen las localidades de tareas específicas, por lo que se propone que todos los segmentos de estas sociedades coexistieron la mayor parte del tiempo, habiéndose reducido sustancialmente los grupos especializados. En cuanto a las evidencias, permiten sustentar las anteriores, se encuentra la significativa tasa de acumulación de basuras con un espesor los depósitos basurales de entre 40 a 60 centímetros, sin diferenciar pisos ocupacionales que exponen la recuperación constante del espacio, rocas despedazadas producto de la acción del fuego, la proliferación de implementos de molienda que permiten empezar en la realización de actividades propias de ámbitos habitacionales y la expeditividad del instrumental lítico. En síntesis, este periodo se puede observar que hubo una modificación en la intensidad de la ocupación humana y su relación con el entorno, pero con continuidad en la relación en el espacio, que llevó a su reutilización por casi 5.000 años. También hay una larga perduración de un modo de vida móvil y la ausencia de domesticación de camélidos en las zonas interior y de embarcación en la zona costera. Hicimos una sección de discusión de los contenidos en base a preguntas que consideramos importantes ahondar en ellas. La primera de ellas es: ¿la costa era tan productiva para albergar poblaciones durante el Arcaico Medio Tardío? Y si fuese el caso, ¿por qué hay diferencias en ambos periodos?
refiriéndose a las diferencias en los sistemas de asentamiento y movilidad, ya que solo en el sitio arcaico tardío se dio un establecimiento más o menos permanente. Para esta pregunta hay dos posibles respuestas, y una es que la costa no era tan productiva durante el Holoceno medio y las condiciones de aridez, viéndose afectada al igual que el interior, por lo que los grupos generaron respuestas de movilidad extendida en base a las condiciones ambientales. Y otra respuesta es que las costas siempre fue productiva, pero no se establecieron de forma definitiva debido a factores culturales, generándose un acercamiento gradual a estos espacios. Ahora Méndez sobre esta idea menciona que no se debe ver este proceso como causal, es decir, que con mejores condiciones las poblaciones se establecieron más en la costa, sino que hay varios factores que dan cuenta de mayor permanencia a espacios previamente ocupados, pero de manera menos intensa. La segunda pregunta es, si bien la investigación durante este periodo se concentra en dos autores, Sam Mendes y Donald Jackson, se han generado nuevas ideas, modelos o trabajos que complementen, discutan o refuten sus ideas. Para esta respuesta podemos destacar dos memorias generadas en los últimos 10 años que han trabajado alrededor de las ideas de Jackson y Mendes, pero proponiendo nuevas visiones o trabajando alrededor de estudios con poca información. Los trabajos se concentran en la costa de Chopa. La primera memoria es el Arcaico Tardío en el Norte Semiárido de Daniela Villalón, generada en 2016 y trabaja con sitios en el Arcaico Tardío al interior de Choapa, zona en la cual hay muy poca información y proponiendo una posible movilización latitudinal en el interior durante este periodo, al igual como se ve en la costa, pero también longitudinal hacia la cordillera en busca de material lítico, lo cual es revelante porque permite generar un primer acercamiento comparativo a las poblaciones costeras del Choapa, las cuales han sido muy estudiadas. La segunda memoria se llama Organización Tecnológica de la Ocupación del Holoceno Medio en el sitio Techo Negro, generada por Sebastián Gresset, y discute un modelo de costa interior del Holoceno Medio trabajado por Jackson y Mendes, que proponen pequeños campamentos de paso en las zonas intermedias, como se venía interpretando al sitio Techo Negro, por ejemplo. Pero este sitio, debido a sus recursos, como lo pueden ser la gran calidad de material lítico y la disponibilidad de casa, se genera más que nada como un espacio reiterado más que una estación de tránsito. Como reflexiones finales, podemos entender que los cambios en los sistemas de asentamiento y movilidad generados en y entre cada periodo del arcaico se pueden deber, gracias a los estudios, a las condiciones climáticas y ambientales que jugaron un rol importante en cómo se desplazaban estos grupos, pues en base a las condiciones de los pulsos de aridez, los niveles de humedad y cobertura vegetacional, las poblaciones desarrollaron sistemas de movilidad de larga a corta distancia, tanto longitudinal como longitudinalmente, que asociamos en base a evidencias arqueológicas a una mayor ocupación en el litoral frente a mejores condiciones ambientales y mayor ocupación del interior en periodos de estrés ambiental. En este sentido, la ocupación, reocupación y desocupación por periodos de sitios en ambientes costeros o del interior están asociados a estos desplazamientos, también a la explotación de recursos y con ello a las actividades realizadas en estos espacios. A su vez, debemos considerar que también existieron factores culturales de las propias poblaciones que decidieron generar distintos sistemas de movilidad a través de acercamientos graduales a los sistemas más allá de si estos fueron productivos durante largos periodos o cambiantes según las condiciones ambientales. En este sentido, también podemos destacar que el aumento poblacional mermó la movilidad, ya que se generaron demarcaciones territoriales que fueron subdividiendo culturalmente más a la zona, pasando por ejemplo del complejo Huente-Luquén asociado a todo el litoral, a ocupaciones estacionales en el interior, hasta poder diferenciar cuatro grandes tradiciones en el arcaico tardío, con algunas similitudes entre lo que son la costa interior, pero con muchas diferencias. Por otro lado, se debe entender que existen los estudios que están muy concentrados en aspectos y zonas particulares, concentrándose en cómo cambia la población costera de la cuarta región durante el arcaico en base a las condiciones ambientales. Y que además estos estudios se han concentrado solamente en dos autores. En esta lógica, si bien se han generado aportes hacia el interior a la par de estudios recientes que discuten los modelos propuestos por Jackson y Mendes, se hace necesario generar más investigaciones hacia el interior de Choapa en el arcaico medio tardío para discutir un modelo costa interior en el arcaico medio y generar mayor evidencia que complemente y refute la idea de regionalización en el arcaico tardío. Asimismo, se debe generar énfasis en otras evidencias arqueológicas como la industria lítica y su provisionamiento, la dieta de los contextos funerarios o las evidencias arqueológicas, que también permiten generar aproximaciones a la movilidad y sistemas de asentamiento, pero que han sido trabajados en menor medida que las condiciones climáticas. A continuación presentamos la bibliografía. Esta ha sido nuestra presentación, espero que les haya gustado y estamos atentos al foro por si tienen preguntas. Muchas gracias.